como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella. Ahora es para mi sonrisa de mis queridos y adorados solteros de Sagitario, solteras. Vamos a ver qué pasa, mis queridos y adorados sagitarianos. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces qué tenemos que decirte, qué tenemos que hablar, cómo están esas energías, mi querido y adorado Sagitario, para esos solteros o solteras empedernidas, diría yo. Vamos primero que nada, esas cartitas, esos mensajes que te puedan estar mandando. Mensajes especialmente para los solteros. Vamos a ver qué hay. Y dice, la vida podría sorprenderte. La vida podría o puede o podrá o te sorprenderá, como tú quieras. Todo depende de tu actitud. Así de una te lo voy diciendo. Vamos entonces a ver cuál es tu actitud ante el amor. Ante esa vida sorprendente que te pueda estar esperando. ¿Cómo estás tú con esa energía? Vamos, mi querido. Ay, mira qué bien, qué bonito. 10 de oros. Veo aquí que la actitud tuya que tú tienes es una actitud familiar. Tú lo que quieres es lo que se llama un amor, pero a lo todo, a lo material. Eso es esa es tu actitud. Yo quiero algo concreto, algo completo, algo verdadero. Nada de medias tintas, nada de por las ramas. Quiero de verdad algo profundo, algo que de verdad me diga, estoy en familia. Quiero hacer mi vida familiar. Mira acá, mira todo el mundo contento acá, hasta los perritos. Mira los niños, aquí está el papá, quizás tu suegro o tu suegra probablemente. Y mira, aquí está la pareja. Mira qué bien se ven. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres es realmente tener una vida ya plena. Si quisieras casarte, esa es tu idea. Tu idea es llegar a casarte. Tú no quieres ahorita, o a quien le estoy leyendo yo, será para aquellas personas que definitivamente quieran casarse, que no quieren ya tener una relación ahí, que de repente a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor tampoco, sino que sencillamente quieren ya formalizar una unión matrimonial. Vamos a ver entonces que la vida podría sorprenderte, pero vamos a ver cómo está ese pasado, porque todo depende de cómo esté ese pasado, mi querido y adorado Sagitario, ¿verdad que sí? Dependiendo como veamos ese pasado, podemos decir si realmente tú estás en la disposición o si puede venir para ti eso. Todo depende de lo que hayas trabajado y cómo lo hayas trabajado y cómo hayas superado ese pasado. Vamos pues. Ajá, aquí estoy viendo que siempre pusiste, como quien dice, en orden tus ideas. Vaya que sí, peleaste por eso. Vamos a decir así, lo que tenía que pasar pasó. Quizás a lo mejor tú en el pasado lo que hiciste fue que hubo una ruptura o algo así por el estilo, porque tú realmente te diste a conocer, te diste a valorar. Dijiste, no señor, hasta aquí, hago huelga, voy a protestar, pero eso no me lo voy a seguir calando. Sí señor, así mismo es. Y mira, pasó lo que tenía que pasar. Me encanta cómo están quedando estas cartas, mi querido y adorado Sagitario. No hay mucho que hablar, honestamente. Vamos a ver, ¿cuál será? ¿Qué es lo que te quiere decir el amor para el futuro? Es que todavía falta algo por superar, aparte de todo. Un amor a futuro quizás para unos 6 meses. ¿Será que hay algo que tienes que superar aún, mi querido Sagi? Y por eso es que estás todavía soltero o soltera. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver en qué podemos ayudar para que esto se termine de cristalizar, como lo estamos viendo, materializar, si se quiere. Vamos a ver. Nada, mira, qué cosa más bella.
Mira lo que hay para ti, mi querido y adorado Sagitario. Déjame decirte, aquí lo que te está diciendo el amor es, termina de empezar a pintar ese cuadro, pues yo te lo compro. Termina de pintar el cuadro, haz lo que quieras poner en ese cuadro, se me eriza la piel. Haz lo que tengas que terminar de pintar en ese cuadro y yo te lo compro, te dice el amor. De aquí a 6 meses, algo tiene que venir a tu vida. De aquí a 6 meses, te estoy dando un plazo bastante grande. Tiene que venir algo a tu vida. ¿Estás preparado o preparada, sinceramente, para ese amor? Es cuestión de tiempo universal. Es cuestión de tiempo, justicia divina. Recuerda que aquí en el universo no hay fecha en el calendario. Puede ser el tiempo que sea. Estoy poniendo más o menos una fecha como para ser más realista. Pero la vida podría sorprenderte, quizás más rápido de lo que te imaginas. Y el amor te está diciendo definitivamente, termina de pintar ese cuadro. Ya, vamos a ver, ya vamos a darle. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que sea? Pídele a tu ser interno, cuando tú estás pintando este cuadro, es metafóricamente hablando, pidiéndole a tu ser interno y terminando de preparar, de materializar, de dibujar lo que quieres en tu plano espiritual, en tu plano mental, para que esto termine de llegar. Sí que te lo digo, qué felicidad tan grande. Y sí te voy a decir, muy pronto vas a ver. No será para todos los solteros de Sagitario, ojalá fuera para todos, pero sí vas a ver lo que se cristaliza, vas a encontrar definitivamente algo que se cristaliza, algo que comienza, algo que vas a ver. Y mira, se me volteó esta carta y está el hierofante. El hierofante está diciendo, hay que hablar, hay que conversar. Esas serían las primeras cosas que habría que hacer. Vienen para ti alguien que viene a conversarte, que viene a hablarte, que viene a exponerte, que viene a decirte. Alguien que cuando tú menos te lo esperes, estás involucradísimo con la persona y alguien que de verdad ha encajado contigo perfectamente. ¿Qué cartas tan bellas salieron aquí? No tengo más nada que decir. Cartas todas derechitas, estás bien claro, bien clara qué es lo que tú realmente quieres y efectivamente tú lo que quieres es una unión ya, como que quieres algo sólido, eso es lo que viene para ti. ¿Por qué? Porque ya tú dejaste atrás todo, porque tú mismo sabes en lo que vales, tú misma sabes que tú no te vas a conformar con nada, tú sabes muy bien ahora cuál es tu estatus y por eso es que viene lo que viene. ¿Se dan cuenta, Dios mío querido, hasta cuándo tengo yo que repetirlo? Que las cosas caen por su propio peso cuando realmente tú estás en la plena capacidad de aceptarlas. Aquí se ve claramente que sí, tú en el pasado tú dijiste no y lo vienes arrastrando. Yo sé lo que valgo, yo no me voy a conformar, yo sé lo que yo valgo, hasta aquí, yo no quiero medias tintas, yo lo que quiero es esto y más nada. Y así, y ahí te plantas y le pides a tu ser interno que por favor te ayude, que te ayude realmente a realizar y a pintar ese cuadro. Y entonces el amor te lo va a comprar, seguro que sí. Y mira, te está diciendo el tarot, conversaciones, siempre conversando, siempre platicando, siempre poniendo las cosas en orden, siempre dando a entender lo que tú eres, lo que tú vales, cuánto vales, cómo eres, cualquier cantidad de cosas para que esa otra persona sepa a quién se está dirigiendo. Si esa persona de verdad tiene los mismos valores que tú, bien que van a seguir. Pero si es una persona que no tiene unos valores muy altos o no sabe lo que es eso, ya tú sabes para dónde va esto, ¿no? Entonces, de una vez, caída y mesa limpia, pues. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Sagitario. Felicitaciones. Ojalá que fuera para todos los sagitarianos, de verdad que sí. En esta oportunidad sí me gustaría que a todos les pasara esto, de verdad que sí, porque bien que se lo merecen. Un besito para ti. Nos estamos viendo y cualquier cosa, escríbeme. Bye bye.